No cesa la escalada de tensiones en Ucrania. Después que el ejército de Kiev matara a 5 separatistas prorrusos en la ciudad de Slaviansk, el presidente Vladimir Putin volvió a amenazar con represalias y el ministro de Defensa ruso anunció nuevos ejercicios militares en la frontera. El gobierno ucraniano le dio 48 horas a Moscú para que explique el objetivo de las maniobras, pero no dijo qué hará si Rusia ignora esa demanda. Las muertes de los 5 separatistas se produjeron cuando el ejército ucraniano lanzó una ofensiva contra barricadas y contra 3 puntos de control establecidos por los insurgentes en las vías de acceso a Sloviansk. Aunque Rusia insiste en que los separatistas son residentes locales que no tienen nada que ver con Moscú, periodistas occidentales que visitaban el este de Ucrania preguntaron a varios activistas armados direcciones de la ciudad donde estaban y estos no supieron responder. Primero le digo bienvenido a Eric de la Fuente, consultor internacional, hombre con vinculaciones comerciales y profundamente afectivas con Ucrania y vasto conocedor de lo que es la situación allí y en Europa Oriental. Señor, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a México ahora para decirle bienvenido al profesor Dejan Mihailovich, profesor investigador de Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey. Señor, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Un saludo desde México. Su impresión en términos de qué tan cerca o qué tan lejos, desde su punto de vista, estamos de un conflicto armado mucho más grande que lo que hemos visto hasta ahora. Lo que podemos constatar de inmediato es que el acuerdo de Ginebra, logrado hace unos días con el propósito de pacificar a Ucrania, está peligrando. Principalmente por 2 razones. Los militantes prorrusos en las regiones del este ucraniano siguen desafiando al ejército de Ucrania, atrincherados en algunas ciudades como Slaviansk, por ejemplo, pero por otro lado tampoco han sido desmantelados y, aún más importante, desarmados los grupos de extrema derecha antirrusos y de tendencia neonazi que Moscú trata como la principal amenaza para sus ciudadanos que viven en el país vecino. Entonces, estamos como testigos de un reagrupamiento de las tropas de la OTAN en Polonia y en los países bálticos, por un lado, y la concentración de un importante contingente militar ruso en su frontera con Ucrania, por el otro. Son indicios, Pedro, de una muy probable escalada de actividades militares con el objetivo de conseguir una ventaja con respecto a una cosa que queremos creer nadie desea y que es una confrontación militar directa entre Rusia y Ucrania con el con el acompañante rol protagónico a cargo de la OTAN, esto es Estados Unidos y sus aliados europeos. Se fue la luz, pero no el brillo de sus comentarios, profesor, no se preocupe. Gracias. Ya volvemos con usted. Vamos a ver algo de lo que dijo hace un rato el titular del gobierno ruso, Vladimir Putin. Esto no es un hecho aislado, es simplemente una operación de castigo que por supuesto traerá consecuencias para las personas que están tomando esas decisiones, incluso secuelas en los vínculos entre nuestros 2 estados. Todo lo que vemos ahora en el este de Ucrania habría pasado sin dudas así mismo en Crimea si no hubiésemos tomado medidas a tiempo para defender los intereses de la población de Crimea y Sebastopol. ¿Qué me dice, señor de la Fuente? Sí, yo creo que lo es muy interesante porque por el lado de Ucrania vimos que el gobierno ucraniano, muy diferente a Crimea, respondió. Y esta contraofensiva en Sloviansk demuestra que no van a defender esa parte del este de Ucrania. En Crimea se entregaron con las manos en el aire y aquí hoy hubo una respuesta. Dicho eso, Sloviansk es una ciudad pequeña, alrededor de 100.000 habitantes, un poco más. No son las ciudades grandes de Donetsk, de Luhansk, de Kharkiv, donde han enseñado que no han tenido la capacidad de tomar eso. Por el lado de Rusia es interesante porque empiezan a sacar a los ucranianos, porque si tienen que intervenir en algún momento, si piensan que quieren intervenir en algún momento, tienen una excusa de que los ucranianos están montando una ofensiva militar. Pero tan importante es que sigue fomentando el caos mucho más, muy cerca, a un mes de las elecciones en Ucrania. Hoy en día no se pueden llevar elecciones en Ucrania como está el este. Y sin el este no se puede tener unas elecciones nacionales y por lo cual cualquier gobierno que llegue pro, antirruso, etcétera, es
no es legítimo porque no cuenta con una gran parte del país. Incorporo un detalle personal, con el permiso del señor de la Fuente, sin entrar en los detalles, pero le tocó a un familiar vivir un momento de mucha angustia viajando hacia el aeropuerto de Kiev cuando explotó una bomba, ¿verdad? Sí, claro, un familiar que estaba en camino a Kiev. No fue durante el viaje, pero justo antes, donde hubo una bomba cerca de algo pequeño en la carretera. Y bueno, eso siempre, eso es lo importante, que si bien hoy en día se está concentrado, a lo mejor hoy hablamos de Slaviansk, mañana hablamos de Donetsk, cualquier cosa puede pasar, especialmente en el este de Ucrania, en cualquier ciudad. Y eso es lo importante. Y mientras ese caos esté ahí, la otra cosa es la parte económica del país sigue totalmente parada, eso le causa más presión a Ucrania y de nuevo, elecciones que puedan llevar a un gobierno que pueda tomar decisiones a nivel nacional que son casi imposibles de llevar como está la situación hoy. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el presidente de Ucrania. Quiero expresar que no vamos a replegarnos ante el peligro de terrorismo y que continuaremos tomando medidas encaminadas a defender las vidas de nuestros ciudadanos. Demandamos que la Federación Rusa deje de interferir en los asuntos internos de Ucrania, que cesen las amenazas y el chantaje y que retire sus tropas de la frontera este de Ucrania. Profesor Mikhailovich, estamos de acuerdo en que hay un contraste enorme en términos de cómo en Crimea nadie levantó una mano para defenderse, mientras en esta situación el gobierno de Ucrania ha decidido utilizar la fuerza. Por otro lado, si hay un enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania, ya sabemos quién sería el ganador, pero estamos hablando de que a esta altura fuerzas de Occidente tendrían de alguna forma que hacer algo más allá de una sanción económica, ¿o no? ¿Qué piensa? En estos momentos, prever en un sentido inmediato lo que va a acontecer en unos 3 días, 5 días, una semana, resulta muy difícil. Pero hay algo, Pedro, que está obvio. En suma, la crisis ucraniana, que comenzó como una protesta masiva en escala nacional en contra de un gobierno autoritario y que de hecho este gobierno ya es pasado, representa hoy un conflicto de una proyección global que amenaza la paz mundial y yo diría pone de manifiesto las nuevas prácticas imperiales o simplemente neoimperiales, tanto del lado ruso como de las tradicionales potencias occidentales, de las grandes potencias, que aún no tienen respuesta a la grave crisis que atraviesa el sistema mundo capitalista, que para resolverla supondría un esfuerzo mucho mayor y que vaya más allá de la tradicional lucha por recursos energéticos, ventajas comparativas tradicionales, pues donde este cuento de hadas de un crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos, pues Pedro, ya se ha terminado, ha llegado a su fin. Entonces, en ese sentido, si tomamos esta aseveración mía y la combinamos con lo que pasó en Crimea hace unas semanas y donde realmente no hubo mucho incomodo por parte del Occidente para que Crimea se reincorpore al territorio ruso, ante este nuevo escenario donde prácticamente estamos ante la amenaza de una guerra civil abierta y una partición total y absoluta de un país bastante grande, ¿no? Con más de 600.000 kilómetros cuadrados y 43 millones de habitantes, con todos los recursos que conlleva, pues esto implicaría, abrir una caja de Pandora con consecuencias poco previstas. Profesor, un placer escucharlo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Un saludo desde México nuevamente. Muy amable. ¿De acuerdo o discrepa, señor de la Fuente? Sí, estoy de acuerdo y lo más importante es que yo creo que el mundo se ha dado cuenta de que Vladimir Putin tiene una estrategia de expansión en su periferia y recuerdo cuando conversábamos que al primero, déjenle Crimea, que él se va a estar tranquilo, hablábamos, no va a estar tranquilo ahí y lo vemos expandiéndose en el este y si no hay algún tipo de respuesta, la expansión va a seguir porque esto ha sido siempre su estrategia, expandir en la periferia rusa y sí, estamos en un momento crítico de ver qué puede pasar en Ucrania y lo que pase en Ucrania va a determinar lo que puede pasar en otros países también alrededor de la región. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Muy amable.